Bueno, hola. Hoy día vamos a hablar de la salud mental infanto-juvenil en el periodo de recuperación post-crisis. Ok. Antes de empezar, doctor, voy a hacer lo de la presentación Súper, y súper. ya pasamos por allá. Bueno, es un honor darles la bienvenida al seminario del día de hoy porque nos convoca un tema de gran relevancia e impacto para el gremio, ¿no? Y para poder abordar esta temática tenemos el enorme privilegio de contar con un especialista de primer nivel, cuya trayectoria y experiencia nos ofrecerá una perspectiva sumamente valiosa. Él es el doctor Sergio Cabrera Melita, médico cirujano y psiquiatra del niño y del adolescente. Médico cirujano titulado por la Universidad de Antofagasta y especialista en psiquiatría del niño y del adolescente por la Universidad de Concepción. Posee un magíster en drogodependencia y un magíster en nutrición humana, además de diplomados en salud mental infanto-juvenil, desarrollo integral del adolescente, bases biológicas de la psiquiatría y obesidad. Actualmente es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, director del Diplomado de Urgencias Psiquiátricas en el ciclo vital y miembro de la Unidad de Adolescencia de la misma universidad. Su labor clínica se centra en la atención de niños y adolescentes, con especial interés en urgencias psiquiátricas, conducta suicida, trastornos de la conducta alimentaria, psicotrauma y salud mental en adolescentes. Además, es voluntario de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Concepción, donde participa activamente en labores de respuesta a emergencias y capacitación en atención prehospitalaria y rescate, complementando su compromiso con el servicio público y la salud de la comunidad. Antes de cederle el uso de la palabra, les recordamos a los asistentes que al finalizar abriremos el espacio para las preguntas. Entonces los invitamos a que por favor vayan escribiendo sus dudas, lo pueden hacer el chat o pueden levantar la mano para reactivarles el micrófono. Y por favor, durante la ponencia eviten activar su micrófono para que no haya interferencias, al igual que hacer uso de la pizarra digital. Sin más preámbulo, adelante, doctor Cabrera. Hola. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es la salud mental infanto-juvenil en el periodo de recuperación post-crisis. Entonces, ¿por qué es importante hablar de niños, niñas y adolescentes? Primero, los niños no viven el desastre igual que los adultos. Dependiendo de su desarrollo, ellos van a vivenciar el terremoto de una manera distinta. Está comprobado que la regulación emocional depende mucho del cuidador. Cuando yo estaba estudiando psiquiatría, em, fue el terremoto acá en Chile y me tocó participar de una investigación como encuestador. Y en general, los niños que evolucionaron presentando psicopatología tuvo mucho que ver con que el cuidador presentó una desregulación. Además, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que se exponen a una situación de catástrofe, incluso un terremoto, se recuperará espontáneamente. Sin embargo, un porcentaje menor desarrollará problemas que son persistentes. Este es un estudio de Bonanno que es bien interesante, es un estudio ya que es antiguo, que es del 2004 y que habla de cómo respondemos ante las crisis. Entonces, podemos ver que ante las crisis en general las personas tienen cuatro trayectorias. Las personas pueden presentar sintomatología que puede ser leve, moderada o severa. Y hay personas que desde un principio, desde el evento, presentan sintomatología severa que tiende a la cronicidad. Vamos a tener un grupo también que va a presentar sintomatología moderada, pero con el tiempo va a ir hacia la recuperación. Vamos a tener personas también que van a presentar sintomatología moderada, pero con el tiempo, pasado un año, pueden presentar sintomatología importante. Y vamos a tener un grupo que Bonanno denominó el resiliente, que no presentan, que presentan sintomatología leve y que nunca presentan sintomatología severa. Entonces, ¿qué ocurre después de un terremoto en los niños, niñas y adolescentes? Y la verdad que la respuesta psicológica no es estática, es variable y depende de muchas variables como vamos a ir viendo.
Entonces, en las primeras horas, principalmente las, las inquietudes van en relación a la seguridad y la supervivencia. Al principio los niños pueden presentar miedo intenso, confusión, llanto, incluso sintomatología ya más severa como puede ser inmovilidad o agitación. Van a buscar de manera desesperada a los padres, cuidadores o familiares, por lo que es muy importante tenerlos disponibles. Van a tener dificultad para comprender lo ocurrido y pueden aparecer reacciones físicas que son normales, como puede ser temblores, taquicardia, incluso náuseas, vómitos o hiperventilación. También en algunos niños puede observarse aparente calma, desconexión o escasa respuesta emocional. Entonces, como pueden ver aquí, la, la respuesta es bien variable. Ya en los primeros días, aquí lo primordial es el impacto y la búsqueda de estabilidad. Los niños van a presentar miedo a nuevas réplicas o a que el desastre vuelva a ocurrir. Pueden aparecer conductas regresivas, por ejemplo, niños que ya no tenían problemas para dormir, pueden comenzar con problemas para dormir, pueden tener pesadillas, temor a separarse del cuidador. Niños que dormían solos pueden querer volver a dormir con los padres. Podemos tener regresiones más importantes como neuresis, un lenguaje infantil, como yo les mencioné, necesidad de dormir acompañado. También pueden hacer juegos, dibujos o relatos repetitivos relacionados con el terremoto. Pueden jugar al terremoto, que llegan los grupos de rescate, eh, que un juguete quedó atrapado. Y de manera importante va a empezar a aparecer preocupación por los familiares, las mascotas, las viviendas y la pertenencia, y las pertenencias, perdón. Y cuando ya van pasando las primeras semanas, ya las personas comienzan con una adaptación inicial. Los niños en su mayoría comienzan a recuperar gradualmente su funcionamiento. Acá en Chile, cuando fue el terremoto, pasó algo súper curioso. Generalmente cuando hay catástrofes pueden empezar a aparecer rumores, ¿ya? Y acá en Chile estaba el rumor de que venían turbas a saquear. Entonces muchas familias se organizaron y empezaron a bloquear las calles. Y con el pasar de los días nosotros fuimos viendo cómo en las primeras semanas algunos niños empezaron a recuperar estos espacios. Niños que estaban acostumbrados a jugar con cosas digitales empezaron a ocupar las calles, a andar en bicicleta. Pero también puede persistir miedo, una hipervigilancia, se pueden tornar más irritables, especialmente los adolescentes. Aquí algunos grupos pudieron volver rápidamente a clases y algunos claramente no querían ir o tenían problemas, algunas dificultades escolares, como problemas de concentración, memoria. Puede haber también una disminución del rendimiento académico. Pueden aparecer algunos síntomas como evitación de lugares, sonidos o situaciones asociadas al terremoto. También pueden aparecer quejas somáticas como dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos, cansancio. Y en adolescentes especialmente puede aparecer aislamiento, como se tornan más irritables, pueden aparecer conflictos familiares. Los adolescentes, a diferencia de los niños, tienen un pensamiento que ya es hipotético deductivo, entonces puede aparecer desesperanza e incluso conductas de riesgo. Las principales conductas de riesgo en el adolescente tienen que ver con consumo de drogas, eh, sexualidad y accidentes. Y en los primeros meses ya podemos llegar a la recuperación o persistencia del malestar. Parece que aquí hay una pregunta en el chat. Ah, no, buen día para todos. Eh, entonces, como yo les decía, en los primeros meses ya hay una recuperación o una persistencia del malestar. Aquí el concepto importante es que el primer mes es muy normal la sintomatología. Cuando esta sintomatología pasa más allá del mes, ahí hay que evaluar. Entonces, la mayoría presenta una reducción progresiva de los síntomas.
Algunos mantienen ansiedad, tristeza, retraimiento o irritabilidad. Puede aparecer duelo persistente, eh, especialmente en personas que hayan perdido a algún ser querido. Pueden aparecer ya síntomas depresivos, pueden aparecer ya un trastorno por estrés postraumático. La característica más importante de la depresión es la incapacidad para experimentar placer. Y en el trastorno por estrés postraumático tenemos la triada de este hiperarousal, el síntomas de reexperimentación y la evitación de ciertos lugares. En este periodo pueden aparecer nuevas pérdidas, las nuevas pérdidas, la falta de vivienda, los conflictos familiares y la exposición continua a inseguridad pueden prolongar el malestar. Y también vamos a, como vimos en el gráfico de Bonanno, pueden observarse la resiliencia, el fortalecimiento familiar y la recuperación comunitaria. Para nosotros en Chile, el que nos organizáramos y generáramos estas pseudo barricadas nos permitió conocer a los vecinos, aquel vecino con el que nunca habíamos hablado, nos empezamos a hacer amigos, eh, y esta recuperación comunitaria ayuda bastante a la resiliencia. Ahora vamos a hablar de algunos factores protectores y factores de riesgo. ¿Qué factores protegen? Como yo les contaba, el que haya un adulto disponible para los niños, niñas, adolescentes es fundamental. Nosotros en ese estudio que yo les contaba pudimos ver que los niños que tenían a su adulto disponible, el adulto estuvo calmado durante el terremoto, tuvieron una evolución más resiliente. ¿Qué otras cosas protegen la rutina? Que las personas vuelvan a la rutina, que tengan horarios de levantarse. Recordar que para los niños y adolescentes el sueño es fundamental, que tengan un horario para dormir, que puedan dormir bien, que se hagan aseo. Eso protege bastante. También el que puedan volver al colegio lo antes posible, que haya una comunidad disponible para cuidarlos y que haya una información clara. En las emergencias, nosotros hemos visto, yo soy parte del equipo de psicotrauma. Chile es un país que casi todos los años nos vemos expuestos a catástrofes, y cuando uno habla con personas de otros países dicen que los chilenos medimos nuestros tiempos en relación a catástrofes. Pues, ¿te acuerdas lo que pasó antes del terremoto, lo que pasó antes de la pandemia o lo que pasó antes del incendio que tuvimos ahora en el verano? Entonces, cuando aparecen estos rumores, es importante que haya una información clara, eh, que haya alguna autoridad que entregue esta información cada cierto tiempo. Y aquí algunos ejemplos son, por ejemplo, lo que pasó en Canadá, que el primer ministro, él hizo una reunión especialmente dirigida a los niños. Entonces, que se entregue información concreta y clara a los niños es muy útil, y también que se evite exponerlo a información que puede ser dañinos para ellos. Que estén expuestos a noticias todo el tiempo no es sano. Eh, o que vean cosas que no son para su edad. Pensé que había alguna pregunta. ¿Qué cosas aumentan el riesgo? La muerte de un familiar, la separación. A nosotros nos tocó también como equipo psicotrauma ir a los aluviones del norte. Entonces, allá existía el rumor de cómo había aluviones, en el norte existen muchas mineras, y en esas mineras existen los relaves que tienen material que es tóxico. Entonces existía el rumor de que se habían roto esos relaves, que había llegado agua contaminada a las casas, entonces muchas familias decidieron separarse de los hijos. Entonces, claramente el estar lejos de la familia era un factor estresante. Las personas que han tenido múltiples pérdidas, las que se exponen a violencia, y en quien tenemos que tener ojo en las personas que tienen enfermedad
mental previa, personas que estaban en atenciones en salud mental, personas que tienen alguna discapacidad y también personas que tienen alguna enfermedad crónica. Em, Hay un curso de la OPS que es para manejo de la conducta suicida y algo que aprendí yo ahí es que el tener una enfermedad crónica es un factor de riesgo para suicidio. Entonces ahora vamos a ir hablando de algunas reacciones esperables según la edad. Entonces, como dijimos, los preescolares que tienen un pensamiento más concreto, un pensamiento mágico, pueden tener regresiones, el miedo, puede haber un apego excesivo, pueden aparecer estos terrores nocturnos. En los escolares que ya empieza a aparecer este pensamiento más concreto, pueden haber preguntas repetitivas. Papá, ¿cuándo hay una réplica? ¿Por qué ocurre el terremoto? ¿Va a volver a temblar? Como ellos tienen un pensamiento concreto, también puede aparecer culpa y algunos incluso pueden creer que lo que pasó tiene que ver con algo que ellos hicieron. Puede aparecer a la irritabilidad y problemas de rendimiento académico. Parece que, bueno, a ver si hay alguna pregunta. Las láminas de hoy se van a facilitar, sí, sí, claro. Eh, y en los adolescentes, como dijimos, ellos ya tienen este pensamiento hipotético deductivo. Ellos pueden hacer hipótesis. A diferencia de lo que ocurre en los niños, para los adolescentes es muy importante el grupo de pares. Entonces, los adolescentes tienden a aislarse. Yo tengo una hija adolescente y ahora yo estoy en la pieza de ella. Y ayer vine a su pieza y me dijo que me fuera, que quería estar sola. Entonces, los adolescentes tienen esa conducta y en épocas de catástrofe se pueden aumentar. También pueden aparecer conductas de riesgo como consumo de drogas, desesperanza, irritabilidad y conductas de riesgo como las otras que yo le mencioné, sexualidad y accidente. De nada, de nada. Entonces, ¿cuándo nos deberíamos preocupar? Como vimos, hay conductas que son esperadas, pero es muy importante el estar vigilando y nos tenemos que preocupar y derivar cuando hay persistencia, ¿ya? Cuando si uno habla de criterios temporales, hay muchos autores que plantean cuando los síntomas van más allá del mes, hay que evaluar. Cuando hay una disfunción clínicamente significativa, cuando el niño era capaz de hacer algo y ya lo deja de hacer, cuando aparecen ideas suicidas, cuando hay pérdida del juicio de la realidad, psicosis, y cuando aparecen síntomas de trastorno por estrés postraumático. Sé que hay una pregunta. Buenos días. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito de trauma versus resiliencia. Este concepto es importante. La exposición a un terremoto no determina por sí sola la aparición de un trastorno mental. Y como dijimos, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes presentará algún grado de malestar inicial, pero en general tienden a la resiliencia y muchos recuperarán progresivamente su funcionamiento sin desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Entonces, ¿cuál es la evolución, la trayectoria resiliente? Como decía Bonano, hay síntomas leves o transitorios con conservación relativa del funcionamiento global. También podemos tener una recuperación progresiva. Vamos a tener niños que van a tener un malestar inicial elevado que disminuye durante las semanas o meses siguientes. En quien poner ojo en el estrés persistente o trayectoria crónica, los síntomas se mantienen, interfieren con la vida cotidiana, no muestran una disminución significativa. Y también vamos a tener este grupo que puede tener una aparición tardía. El niño parece inicialmente estable, pero desarrolla síntomas posteriormente. Y esta trayectoria existe, aunque la evidencia es menos consistente. Posibles desencadenantes clínicos. Cuando el malestar persiste o se intensifica, podemos evolucionar hacia un trastorno por estrés postraumático y hablamos de la triada
hiperarousal, evitación, eh, los flashbacks, trastornos depresivos, en que aquí el síntoma cardinal es la incapacidad para experimentar placer. Los niños dejan de hacer las cosas que les gustan. Los trastornos de ansiedad, que aquí lo cardinal es este miedo persistente. Las personas ansiosas tienden a pensar mucho que algo malo podría pasar. Ayer me tocó ir a ver a una paciente eh, que eh, me pidieron que la evaluara por sospecha de una anorexia, pero en el fondo lo que ella tenía a la base era una niña que era muy ansiosa. Entonces había comido, se había enfermado el estómago, había vomitado y ella tenía mucho miedo a vomitar. Entonces había dejado de comer para no vomitar. Entonces ella pensaba que algo malo podría pasar. También podemos tener un duelo prolongado o traumático. Eh, en el duelo hay eh, síntomas que son normales. Según el DSM-5, el duelo normal puede durar hasta un año, pero cuando ya hay un malestar clínicamente significativo, uno puede hablar ya más de un duelo patológico, perdón, problemas de conducta, consumo de sustancias, especialmente en adolescentes, deterioro escolar, familiar y social. ¿Qué factores orientan la evolución? Favorecen la recuperación, como dijimos, la presencia de un cuidador que tiene que ser estable y protector, el apoyo familiar y comunitario, el recuperar las rutinas, el tener acceso a- a vivienda, alimentación, a la educación, el sentirnos seguros. Cuando fue el terremoto acá, yo le contaba este rumor que había en relación a que podían venir las turbas de saqueadores, el que nos pudiéramos organizar y que cerráramos las calles, nos dio una sensación de seguridad. Eh, y en Chile, cuando llegaron los militares, igual se generó esta sensación. Nosotros en Chile tuvimos un proceso de dictadura militar, entonces existía temor a sacar los militares a la calle nuevamente. Pero efectivamente cuando volvieron a muchas personas le dio una sensación de seguridad. La comunicación clara y adecuada a la edad, de ahí les mencioné el ejemplo de Canadá, en que los políticos, las autoridades políticas hacían información dirigida a los niños, que los niños tuvieran oportunidades de juego, participación y conexión social. ¿Qué cosas aumentan el riesgo? La muerte o desaparición de un familiar, la separación de los cuidadores, hay que tratar de evitar eso, la exposición directa a lesiones o destrucción, el desplazamiento prolongado. Y aquí, dentro del equipo de psicotrauma, una vez nos tocó asistir a una comunidad mapuche. Los mapuches es un pueblo originario chileno que vive, que vivía en la zona centro-sur, y hubo parte de esta población mapuche que con los años se desplazó hacia los sectores cordilleranos y hubo una erupción de un volcán y hubo que evacuar a las personas que vivían ahí. Entonces, esta sensación de desplazamiento que tenía la comunidad mapuche era un factor importante para ellos de estrés. Las pérdidas sucesivas, la violencia o abuso posterior al desastre, los problemas de salud mental previos a esas personas hay que estarlas observando y el escaso apoyo familiar o comunitario. Entonces, ¿qué podemos hacer después de un terremoto? Y aquí aparece el concepto de intervención en crisis. Entonces, esta es una definición de intervención en crisis que la definen como apoyo psicológico de emergencia para ayudar a las personas enfrentadas a una crisis a recuperar su equilibrio biopsicosocial y minimizar el potencial de desarrollo de un trauma psicológico. Entonces, durante muchos años se pensó qué se debía hacer cuando las personas sufrían de alguna crisis. Y
eh, en 1942 hubo un incendio importante en Coconut, en Estados Unidos, y Linderman creó uno de los primeros manuales de intervención en crisis. Entonces, Linderman en ese momento propuso que una forma de ayudar a estas personas era reconstruir la experiencia, que las personas pudieran expresar sus pensamientos, que pudieran realizar una catarsis, eh, y además dejó estos dos puntos que todavía se mantienen. Como vamos a ver los puntos, los tres puntos anteriores que les mencioné, eh, han sido discutidos, pero sí lo que ha demostrado con el tiempo que es efectivo es la psicoeducación y una ayuda concreta que haya el apoyo de asistencia social. Continuaron los años y en la Segunda Guerra Mundial eh, eh, se trató de ver cómo se podía ayudar a los soldados que estaban expuestos a la guerra y Spiegel eh, creó un manual en el que él demostró que cuando ocurría algún evento estresante importante, había que hacer una intervención que idealmente fuera inmediata, idealmente la primera semana, que fuera próxima, idealmente en el lugar de los hechos, en la que se generaran expectativas de recuperación, que se tratara de recuperar rápidamente el funcionamiento. Estas intervenciones deberían ser breves y lo importante es que fueran simples, sin análisis como lo que decía Linderman, algo más simple. ¿Mm? Ya en los 80 apareció el debriefing, en que las personas se reunían, ahí ven, por ejemplo, cómo estaban bomberos, reunidos después de un evento crítico, en los que se sentaban y este proceso de debriefing tenía estas 7 etapas en que había una introducción, en que se describían los hechos, los pensamientos, las emociones, las reacciones y se terminaba con estrategias de afrontamiento y un cierre. Si bien esto fue muy popular en los 80, en los 90 se vio que las personas que participaban de un debriefing, muchas veces un porcentaje importante presentaban más trastorno de estrés postraumático versus los controles. Entonces, el debriefing y el poder relatar con detalles lo que había ocurrido y hacer esta catarsis emocional no era tan bueno. Y ya en los 2000, el 2010, la Organización Mundial de la Salud plantea como la principal intervención en épocas de crisis como los terremotos, la primera ayuda psicológica, que es la respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que podría requerir ayuda, que incluye cuidados básicos. Aquí toma algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial que tenían que ser pragmáticos, no intrusivos, con foco en escuchar sin forzar a hablar, en que se evaluaban las necesidades y preocupaciones, en que había que asegurar las necesidades básicas y promoviendo algo que ya había dicho Linderman en el 40, el apoyo social de otros significativos, previniendo mayores daños. Entonces, actualmente existen varios protocolos de OPAP. Como yo le hablaba en la página del aula virtual de la OPS, también hay cursos de PAP que son muy buenos. Y esto es un poquito del manual de la Universidad Católica, que es donde yo me formé en PAP, en que tienen este protocolo que parte con la escucha activa, después se utilizan técnicas para el manejo de la angustia, se sistematizan las necesidades, conexión con redes y finalmente se termina con una psicoeducación. Sí, ahí están hablando de que algunos ya hicieron el curso, me parece muy bien. Ya, entonces,
De estos PAP se pueden sacar algunas técnicas de regulación efectiva y esto tiene que ver que existe un conjunto de técnicas que tiene por objeto mantener a la persona en un nivel de arousal adaptativo. Como ven, aquí están las emociones y las emociones finalmente son como una montaña en que tienen un inicio, llegan a un momento en que son muy intensas, pero esta respuesta después decae. Entonces, la idea de las técnicas de regulación es que el pico de esta montaña no sea tan pronunciado. Entonces, existen diferentes técnicas, algunas de las cuales yo les voy a hablar, como puede ser el lugar seguro, técnicas de espiral, eh, pero específicamente las que yo les voy a hablar ahora es del reentrenamiento de la respiración, los ejercicios de Jacobson y el enraizamiento. Como ven acá, existen muchas técnicas, pero siempre uno debería explicar estas técnicas, demostrarlas, acompañar a la persona en que la haga y el indicar. A mí me pasa, por ejemplo, con pacientes que son más ansiosos, que eh, saben de las técnicas, pero nunca las han realizado de manera sistemática. Las personas para poder ayudarse con estas técnicas es importante que las hagan de manera frecuente y que las practiquen para, llegado el momento, las puedan aplicar. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta. No. Entonces, la primera que vamos a hablar es un poquito del reentrenamiento de la respiración. Entonces, la forma como respiramos modifica nuestras emociones. Cuando botamos el aire, nos relajamos más que cuando inspiramos, por lo que podemos entrenar un estado de calma si prolongamos el tiempo en que nuestros pulmones están vacíos. Entonces, esta es una técnica que es fundamental, los 4 segundos. Inspiro en 4 segundos, mantengo 4 segundos el aire y boto en cuatro. Y el botar en 4 segundos es lo que más ayuda a poder eh, relajar. Entonces, es importante que el ejercicio uno lo demuestre, ¿ya? El hacerlo con la persona. A mí me ha tocado ahora cuando fui a los incendios, o como yo les contaba, soy bombero. Entonces, eh, para nosotros, los bomberos, en Chile los bomberos son voluntarios, entonces cuando nos tocaba a ir a rescates y llegaban los familiares, la verdad que era algo que para nosotros era incómodo, era estresante, no nos dejaba hacer nuestro trabajo de manera rápida. Entonces, cuando empezamos a aprender más de esto, designábamos a alguien que pudiera trabajar con los familiares o cuando estábamos rescatando a las personas, podíamos utilizar ejercicios de respiración para que las personas pudieran estar tranquilas y poder trabajar con ellos de mejor forma. Entonces, el tercer paso es acompañar. Ahora lo hará usted y yo lo acompañaré recordándole cómo debe hacerlo. Inspire en cuatro, exhale en cuatro, aguante 4 segundos. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Que uno tiene que indicarlo y hacerlo con la persona. Otro ejercicio que uno puede utilizar son los ejercicios de Jacobson, y esto tiene que ver con que la tensión muscular acompaña la ansiedad y uno puede reducir la ansiedad aprendiendo a relajar la tensión muscular. El entrenamiento en relajación progresiva consiste en aprender a tensar y luego relajar secuencialmente varios grupos de músculos a lo largo de todo el cuerpo. Y ahora que estuvo de moda el mundial, eh, los deportistas de alto rendimiento también tienen cada vez más arraigadas estas técnicas y ellos también hablan de cómo en sus procesos los han acompañado psicólogos para poder mejorar su rendimiento.
Entonces, después nosotros demostramos los ejercicios. El ejercicio se trata de que usted vaya tensando distintos grupos musculares progresivamente. Primero la mano, eh, muñeca con la mano, luego los brazos. Podemos ir desde diferentes grupos musculares. Lo importante es que, al igual que los ejercicios de respiración, el irlos acompañando y practicando junto con la persona. Ahora usted y yo lo acompañaré recordando cómo debe hacerlo. El demostrarlo sirve especialmente en niños. A mí hay algunos niños que prefieren más los ejercicios de Jacobson que los de respiración. Y como dijimos, es muy importante el indicarlos. Usted tiene que realizar esto diariamente, 2 veces al día durante 15 minutos. Porque si las personas no lo practican, cuando llega el momento que se sienten angustiados, no lo van a poder usar. Y el último que les voy a mencionar es los ejercicios de grounding o enraizamiento, que pueden ser muy útiles cuando los pacientes se sientan realmente angustiados. Pueden ser útiles para lidiar con disociaciones, con los flashbacks. Ayuda a recuperar la sensación de seguridad y control y les permite el anclarse el aquí y el ahora. Entonces, hacer que el paciente mire a su alrededor y note ciertos objetos, formas, colores, pedirle que los describa, ayudarle al paciente a notar los sonidos, que cierre los ojos y describa la ropa que tiene puesta, hacer que el paciente se ponga de pie y plante los pies firmes sobre el suelo, hacer cualquier otro movimiento que pueda ayudarle. También puede ser en niños más pequeños jugar a atrapar algo al vuelo, activa rápidamente la respuesta de orientación y trae rápidamente a alguien al presente. Qué importante que estos PAP tienen que ser adaptados a los niños, no intervenir igual que los adultos. Y a veces el PAP aquí puede ser jugar, dibujar, importante el observar, eh, y es muy relevante el contener al cuidador. Si el cuidador está tranquilo, los niños van a estar tranquilos. Ahora vamos a hablar de comunicándonos con empatía, que es el método NURS, que fue creado por Robert Arnold, que él era un médico internista que trabajaba con personas con cáncer en Estados Unidos. Entonces, algunas consideraciones con respecto a este método es que las emociones son respuestas químicas de nuestro cuerpo ante estímulos, reacciones fisiológicas que representan formas de adaptarse a una persona ante un estímulo, y la verdad es que son muy variables. Y en este método es muy importante la empatía, eh, que aquí la definen como cualquier declaración que intente transmitir que se entiende y o comprende el estado emocional de uno a otro, o al menos que se intenta hacer. Entonces, ante la necesidad de expresar o comunicarse con empatía en el ámbito médico principalmente, surge esta técnica que puede ser utilizada en distintos ámbitos y tiene una mnemotecnia que es el NURS, que el naming viene de nombrar, la U de understand, de comprender, la R de respect, la S de support, de apoyo, y la E de exploración. Entonces, la N implica nombrar la emoción o ayudar a reconocer la emoción que tiene la persona. Esto debe ser que estás enojado, me pregunto qué debes estar sintiendo, suena como si estuvieras pena. En esta situación algunas personas podrían sentirse enojadas. Ni siquiera puedo imaginar cómo se siente lo que te ha ocurrido. Después viene el comprender, el understanding, que es manifestar a la persona el sentir o imaginar el sentir de la persona. Ni siquiera puedo imaginar lo difícil que debe ser esto. Lo que acabas de decir me ayuda a entender mejor la situación. Esto me ayuda a entender lo que estás pensando. Eh, con esto puedo ver lo difícil que pudo ser para ti el perder tu casa. Puedo ver lo importante que esto es para ti. Por ejemplo, eh, algo que
nos pasó cuando nos tocó ir al incendio en Santa Juana, es que en Santa Juana es una comunidad rural, una comunidad eh, que muchas personas viven de sus animales, que tienen campo con muchas mascotas, y para ellos era muy relevante que dentro de la ayuda que a ellos les llegara era que fuera alimento para sus mascotas. Que yo tengo mascotas, pero en ese momento no se me ocurrió lo importante que era para ellos. ¿M? La de respeto implica fortalecer aspectos que considere valiosos en el otro. Realmente admiro tu fortaleza, realmente puedo ver lo difícil que fue para ti, eres tan fuerte, es tan valioso lo que hiciste, realmente estoy impresionado con todo lo que haces por ayudar a tu familia, a tu comunidad. El apoyo. eh, y aquí haremos el mayor esfuerzo para asegurarnos que tengas lo que necesites. Nuestro equipo está aquí para ayudarte. Estamos comprometidos en poder ayudarte en la mejor forma que podamos y vamos a ir juntos a través de este proceso. ¿Cuál es el problema aquí? Que es importante que uno en época de catástrofes no prometa algo que no va a cumplir. Entonces, es importante el ser muy sincero. Yo te voy a acompañar durante esta semana, pero la próxima semana llega otro equipo que va a intervenir y los va a ayudar. ¿Mm? Y en las catástrofes ocurre lo que se llama luna de miel. Al principio, acá nosotros lo hemos visto muchas veces en Chile, cuando ocurren las catástrofes llega todo el mundo, llega la televisión, llega la ayuda de otros países, pero pasan las semanas y la gente se queda sola. Entonces, es importante que las personas también sepan que eso ocurre generalmente. Y finalmente, el explorar. Eh, Observar o ver si existe algún punto más o pedir alguna aclaración. Ayúdame a entender más sobre, tú me dijiste esto, que te sentías ansioso, ¿me podrías explicar qué querías decir? Acá en Chile, cuando las personas dicen que están ansiosas, se refieren a un montón de cosas, como que tienen miedo, para algunos estar ansiosos que tienen más hambre. Entonces, el contrapreguntar, el tratar de aclarar qué me está tratando de decir la otra persona es relevante. ¿Hay algo más que me quisieras decir? ¿Qué cosas no hacer? Algo que hace énfasis los PAP es que, por ejemplo, no obligar a hablar, no pedir que cuente el trauma, no prometer algo que no vamos a cumplir, no mentir, no invalidar. Eh, ¿Cómo te sientes así si no perdiste tantas cosas? Otras cosas que no decir, ya pasó, no llores, debe ser fuerte. Algo relevante es la comunicación con los padres. Uno los puede educar en cómo responder. Preguntas frecuentes de los niños, por ejemplo, son ¿por qué siguen las réplicas? Y el explicarle que en los niños más pequeños hay que ser más concretos. Eh, Explicarle por qué los niños tienen miedo, por qué no quieren dormir solos, que esto es algo normal. Y algunos papás se preguntan que por qué los niños están jugando al terremoto. Va a ser clave el regreso a la rutina, tratar de que los niños vuelvan rápidamente al colegio, que retomen sus rutinas de juego. El deporte es un factor protector de la salud mental, de la salud física, que puedan ver a sus amigos, que duerman bien y que tengan sus necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Que se puedan alimentar de manera regular. El duelo infantil no es igual al del adulto, el concepto de muerte es variable según edad. Yo, como les contaron al principio, yo trabajo en la urgencia del hospital regional, entonces a mí me toca ver conductas suicidas y en los niños menores de 15, cuando me toca ver conductas suicidas en los más pequeños, tiene que ver muchas veces con este pensamiento mágico que se quieren morir para estar con la persona que está en el cielo, con la persona que quieren, a diferencia de lo que ocurre en los adolescentes que entienden que si se mueren no van a volver, pero que están viviendo una vida que no les gusta y prefieren terminar con ella.
Entonces, es importante el acompañarlos y hacer lo que ha hecho nuestra cultura clásicamente. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, los que son cristianos o católicos, el ir al cementerio, el hacer misas por esas personas es algo que ayuda. Que los niños participen de los funerales es bueno siempre y cuando los adultos puedan mantener la calma y no vean cosas que puedan ser traumatizantes. ¿Mm? Hay personas que al fallecer quedan en muy malas condiciones. Entonces, en esas situaciones no es recomendable que un niño vea a una persona así. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, porque ahora me gustaría que trabajáramos algunos casos clínicos y que son tres y aquí me interesa que participen. Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta? Gracias. Entonces vamos a hablar de estos casos clínicos. Doctor, acá tiene una pregunta. ¿Sí? Jesús González tiene la mano levantada. Ya, Jesús. Hola, buenos días, doctor. Yo Hola tengo Jesús. Hola, un gusto conocerlo. Igual. Ah, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy psicólogo. Ya. Antes de los terremotos acá en Venezuela, por lo que estaba observando como psicólogo en la sociedad acá en Venezuela, yo comencé un voluntariado y Ya. obviamente luego de los terremotos yo me incorporé en actividades de voluntariado. Ujú. Tengo una pregunta. Usted hablaba acerca de la sintomatología, ajá. Usted habla de que reconstruir la experiencia puede aumentar el trauma, por ejemplo, en el incendio del Cócono. Mi Sí. pregunta es la siguiente: si nosotros a un sobreviviente de, de cualquier catástrofe, si se le pide, ¿verdad? Reconstruir la experiencia, o como por ejemplo también lo nombró en el debriefing, en la fase 2 cuando hablaba acerca de los hechos, esto no puede hacer que este sobreviviente, digamos, se le aumente su malestar debido a que tiene que volver a revivir esta experiencia de catástrofe. Sí. Sí, efectivamente fue lo que pasó. La verdad que cuando se trataron de hacer estas primeras intervenciones, la idea era poder desarrollar intervenciones que pudieran prevenir que se desarrollara un trastorno por estrés postraumático. Ya, y los estudios que se hicieron posteriormente con el debriefing mostraron que comparado con controles, las personas que tenían debriefing tenían mayores tasas de trastorno por estrés postraumático. Entonces, de ahí se llegó a la A los conclusión, primeros auxilios psicológicos. de ahí se llegó a los primeros auxilios Ok, psicológicos. Se llegó a la perfecto. conclusión de que como primera intervención para prevenir que se generara un trastorno por estrés postraumático, no era recomendable que las personas revivieran en ese momento el evento de manera detallada. Ok, muchísimas gracias. Sí. Ok, tenemos otra mano levantada, solo que no aparece el nombre allí. Ok. Soy yo, Adriana. Hola Este, Adriana. sí, creo que en el chat también colocaron la pregunta. Tiene que ver con muchos niños que quedaron con secuelas, tienen amputaciones en sus miembros, en sus extremidades. Entonces, bueno, es como que, que aparte de la pérdida, entonces de un familiar, probablemente su cuidador principal, puede ser que también haya fallecido, pues también han perdido sus miembros, no tienen la vivienda, el colegio no está tan disponible porque también fue devastado. Entonces, como que es bien compleja la atención a ese niño va a ser, o a ese adolescente. Y en ese caso, entonces, sería como que identificar quién es el cuidador principal, con quién va a quedar ese niño, porque el psicólogo en el momento va a estar, pero el que va a estar más permanente, en un momento muy puntual va a estar el acompañante psicológico, pero posteriormente quien va a estar es un cuidador principal, como que podamos ver quién, a quién
O sea, ¿con quién está quedando ese niño como para poder acompañarlo y ayudarle por lo que está diciendo? Que dependiendo también cómo pueda ser contenido emocionalmente por ese cuidador, pues mejor pronóstico va a tener en el futuro, sabiendo que va a vivir muchísimos duelos y muchísimos procesos por todo esto que le acabo de mencionar. Sí, sí. El caso que usted plantea claramente es un paciente como de riesgo, que tiene muchos factores de riesgo para el desarrollo de psicopatología. Entonces, es las personas que tienen estos factores de riesgo ah, y la sintomatología se va más allá del mes. Es importante acompañar a los cuidadores, pero que la persona también tenga algún trabajo individual y un seguimiento por un equipo de salud. Sí. Ok. Sí, porque son eh, personas que estadísticamente tienen mucho riesgo de desarrollar un trastorno por estrés postraumático, un cuadro depresivo. Entonces a ellos hay que hacerle un seguimiento. Ok. Ya, muchas gracias. Ok, tenemos, bueno, y ver como en consonancia con la pregunta que habían hecho anteriormente, preguntaron acá en el chat que muchos niños han sido amputados y también han perdido a sus padres. ¿Alguna orientación o abordaje particular? O sea, algo que quiera completar allí, doctor. O sea, ahí en un poco lo que comentaba, ¿no? En esos casos va a ser clave el acompañamiento individual, ya que ese niño ingrese a algún proceso de tratamiento, de seguimiento. Eh, y requieren de una evaluación multidisciplinaria. ¿A qué se refiere esto? De que idealmente haya una evaluación médica, que podría ser psiquiatra, que haya el acompañamiento de un psicólogo, psicóloga y de trabajador social. Perfecto. Karina Betancourt. Hola, quería hacerle la pregunta con respecto a la intervención en niños. Eh, Ya. Nosotros estamos realizando como un manual o un cuaderno de trabajo para los niños, ¿Ya? para trabajar niños de 4 a 8 años. Entonces nos hemos planteado darle como psicoeducación y darle información con relación a lo que es un terremoto, o Ujú. sea, para trabajar el tema de los mitos. Sí, Entonces, darle explicación que, bueno, que es un movimiento que se da en la Tierra, ¿verdad? Entonces, nos hemos preguntado si, bueno, queremos usar unos cuentos. De ya. hecho, en internet hemos visto tres cuentos, que Ujú, algo así, uno se llama Cuando la Tierra se movió, otro se llama, otro del topo que utilizan acá en Chile, y ujú, otro que recién está, que lo hizo una venezolana que está afuera, pero bueno, ujú. un poco dando explicación a lo que pasó. Nuestra pregunta es lo siguiente. Si nosotros colocamos, por decir, el cuento, le damos actividades para que ellos coloreen, dándole la oportunidad de que ellos puedan hacer preguntas, hay posibilidad de que ellos vuelvan claro, en ese momento también que ellos digan cómo se sienten, pero no implica una revictimización. O sea, esa es como que nuestra duda, porque claro, vamos a dar información concreta de lo que es adaptada a la edad, pero el niño va a manifestar sus emociones, está bien que las diga, ¿verdad? Que exprese, Sí, pero lo que no queremos es pasar a un nivel donde el niño se revictimice, pues. sí. Bueno, yo creo que ahí creo que está muy bien lo que están haciendo y hay que hacerlo con cuidado. Tratar de que el niño cuente lo que le pasa, pero sin la necesidad de que dé detalles, con que ustedes entiendan lo que pasó, eh, basta, no es necesario profundizar. Que es un poco lo que me pasa a mí cuando me toca ver niños que han sido víctimas de abuso sexual. Yo ya sé que han sido víctimas con algunos mensajes que ellos me dicen, entonces no es necesario que yo le pregunte más detalles. Y, por ejemplo, cuando fue el terremoto acá en Concepción, años después hubo un terremoto en el norte. Y a nosotros igual nos tocó ir a participar con el equipo de psicotrauma y ahí me tocó hablar con niños
que ya habían tenido educación con respecto al terremoto. Y algunos de ellos, cuando volvían las réplicas, estaban tranquilos porque sabían lo que tenían que hacer. eh, Sabían conceptos de seguridad en relación a los terremotos. eh, Me acuerdo de un niño que tranquilizó a su mamá, porque le dijo, mamá, tranquila, es un terremoto, tenemos que ponernos en este lugar y esto ya va a pasar. Entonces, que tengan información concreta, útil, de por qué ocurren, qué tienen que hacer para mantenerse seguros, es muy bueno. Perfecto. Milagro Gómez. Buenos días. Hola, Milagros. Quería hacer una pregunta concreta. Mira, hoy día yo siento que estamos en una era digital donde está todo este movimiento de los influencers, los periodistas y todo esto, ¿verdad? Ujú. Sí. Nosotros garantizamos desde nuestro trabajo hacer lo posible porque no existe una revictimización de las personas o tratar de aplicar las herramientas y estrategias que ustedes acá nos están enseñando, más las que ya tenemos adquiridas. ¿Existe la posibilidad o cómo se haría para educar a la sociedad y a las personas? Porque no controlamos lo que efectivamente pueden hacer los demás, porque no revictimizamos nosotros, pero yo sí veo, por ejemplo, como hay infinidad de influencers que más bien es como uno de estos niños que ha sido víctima de toda esta situación, lo ves que lo entrevistó uno, a los 5 segundos está en otra red social de otra persona. ¿Existe la posibilidad de hacer algo allí? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Gracias. El, eh, Hace poco me tocó participar de una charla de un doctor acá, que es el doctor Elías Saraf, y él hablaba de lo malo que eran los medios, las redes sociales, medios digitales en general para los niños, niñas y adolescentes. O sea, países más desarrollados ya tienen restricción del acceso a estos medios por parte de los niños. Entonces, yo creo que debería orientarse a eso, que hay redes sociales que son peligrosas para los niños y que definitivamente los niños no deberían tener acceso. Eh, que es como la primera medida, eh, que tiene que ver con educar a los papás a que evitar el acceso a estos medios. Y también es bueno que profesionales participen de esas redes sociales, eh, informando de lo que es correcto y no correcto hacer en estas situaciones. Que haya información de parte de profesionales, también ayuda a difundir lo que es correcto, y por otro lado hay que evitar que los niños se expongan a estos medios, que suena súper fácil, pero en la práctica es difícil. Yo tengo como les contaba, una hija adolescente, y le compramos celular por primera vez, eh, eh, y hemos tratado de utilizar control parental y todo, pero siempre es un riesgo. ¿Mm? Entonces la recomendación ideal es que no tengan acceso a estas cosas. Y acá yo les contaba que cuando fue el terremoto y no funcionaban las antenas de celular, los niños comenzaron a jugar en la calle, y dejaron de utilizar más estos medios. Ok, perfecto, doctor. Ahora viene una persona que dice psicólogo y salud. Ok, creo que bajó la mano. Aymara, Sí, ¿me escuchan? sí. Sí. Hola, Hola, buenos Aymara. días. Hola, hola, doctor Sergio. Un gusto. Igual. Eh, Me llama mucho la atención y quería comentarle, bueno, que me parece excelente también, lo que ha sucedido con lo que usted nos mostró, mejor dicho, en la diapositiva de los POP, sí, de los PAP, según la Universidad Católica de Chile, que ¿Ya? el total de duración, sí, de la aplicación de los primeros auxilios es de 1 hora. ¿Sí? ¿Ya? Bien, a diferencia de lo que hemos visto y se nos ha comentado, lo cual me parece que una cosa puede ser lo que dice digamos, la teoría, pero que en la práctica llevar que sean 20 a 30 minutos
O sea, yo en lo particular veía que era como muy corto, ¿sí? Muy, muy, muy cortito, 20, 30 Sí. minutos únicamente. Pero dije, bueno, listo, me voy a pegar a la, a la indicación. Pero en la práctica me estaba llevando más de 20, 30 minutos, debo confesarlo, ¿sí? Entonces, cuando veo que menciona que en la Universidad Católica de Chile el El tiempo manual de es, ellos. sí, mm, Sí, yo dije, ah, bueno, bien, sí, veo muy bien, porque, bueno, de hecho lo separan como tanto, de tanto a tanto máximo, ¿sí? 10 a 20 sí, minutos, una escucha activa, que no necesariamente por ser escucha vamos a revictimizar, sino que es una escucha, exactamente. como lo dice su nombre, escucha activa, que la gente realmente tiene necesidad de hablar. Y si lo llevamos a 20 a 30 minutos, es como que ellos quieren hablar y nosotros vamos a estar entonces recortándolo, ¿sí? Completamente, todo, y ellos van a tener esa necesidad. Y si se quedan con esa necesidad, ¿a quién se lo van a contar? Cuando vayan a contárselo al amigo, ahí sí van a empezar a revictimizar. ¿Sí? No sé si se entiende lo que voy Sí, sí, diciendo, sí, lo entiendo. que Sí, me yo creo que parece perfecto y muy acotado y muy realista, eh, que sean 60 minutos. Eh, sí, yo creo que lo interesante de la primera ayuda psicológica, que en su definición hablan de que es la ayuda de un ser humano a otro y que es algo correcto. práctico. Ujú, Efectivamente, la Universidad Católica propone esa hora, pero a veces uno puede tomarse más tiempo y a veces menos, porque ujú, a veces correcto. igual ocurre que uno quiere otorgar esta primera ayuda psicológica y las personas nos dicen, no Mm, quiero hablar. Y a veces el solo estar ahí es ayuda, y a ujú. veces ese primer día no quieren hablar, pero al día siguiente sí. Sí, entonces sí, me parece que es bastante realista, ¿sí? La propuesta de la Universidad Católica de Chile, porque sí, tal cual, hay personas con las que me di cuenta que me pasé ¿Ya? o sea, realmente con ninguno pude hacer 20 minutos, siempre fueron 45 minutos, y yo dije, bueno, esto es interesante porque una cosa es lo que nos dice la teoría o la propuesta, ¿sí? Y otra cosa Ujú. es como que lo que realmente estamos viendo, ¿sí? Que la gente tiene necesidad de poner en palabras lo que sienten y listo, o sea, de permitirse lo que lo hagan no quiere decir que estamos revictimizando. Es mejor que lo hagan con nosotros en ese momento a que Sí. salgan, ¿sí? Eh, con unas herramientas que les quisimos entregar para hacerlo tac, 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 ¿no? O sea, y después entonces se queden con esto que tenían adentro y lo vayan a comentar con personas que no van a saber contener. Entonces creo que es mejor que sea con nosotros. Así que Sí, gracias no, de todas por maneras. mencionarlo. No, usted. Ya, entonces ahora vamos a ir avanzando en el caso clínico. Vale, Entonces, perfecto, doctor. sí, el caso clínico uno es no quiere separarse de su mamá. Martina, 5 años, vivió un terremoto de gran intensidad. Durante la evacuación perdió de vista a su madre por aproximadamente 20 minutos. Consulta 4 días después. Llora cuando madre se aleja, se niega a dormir sola, ha vuelto a orinarse durante la noche, juega repetidamente a que sus muñecos escapan de una casa. La madre solicita a un psicólogo que le haga contar lo que pasó para que lo supere. ¿Estas manifestaciones son esperables o patológicas? Y aquí, Cristal, son reacciones no patológicas, estoy muy de acuerdo con ella, esperables en los factores de riesgo y protectores. El perder de tiempo a un cuidador y la separación activó las reacciones que son fisiológicas. ¿Qué intervención realizaría con Martina? Aquí se podrían hacer PAP, dibujar. ¿Qué orientaciones le podríamos entregar a la madre? Que es una reacción normal. No presionar a hablar, como dice su colega. Eh, el no mentir. Eh, y dice abordaje integral, madre, niño con el profesional de salud mental de acuerdo a su etapa de desarrollo y a sus tiempos. Este es el segundo caso clínico. Eh, Me duele la... Esto es una palabra chilena. Me duele la guata cuando tengo que ir al colegio, que viene una palabra mapuche. Guata es la panza, no sé, creo que ustedes no ocupan la palabra guata. Tomás, 10 años, estuvo junto a su familia durante un terremoto. Su vivienda presentó daños importantes y actualmente viven temporalmente con familiares.
Consulta 3 semanas después, dolor abdominal, cefaleas antes de asistir al colegio, problemas de concentración y disminución del rendimiento. Pregunta reiteradamente si ocurrirá otro terremoto, se sobresalta ante ruidos fuertes, sus padres discuten frecuentemente por problemas económicos, mantiene contacto con amigos y disfruta jugar al fútbol. Preguntas. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y responder este caso, o alguien quiere escribir, porque hay hartos mensajes como este. Mm, ¿Alguien Pues se como anima? dice que a las 3 semanas todavía tiene síntomas que hay que hacerle seguimiento, pero que son esperables, que tenga cefalea, dolores abdominales, todavía está con posibilidades de que está viviendo pues las reacciones esperables todavía, que está teniendo problemas de concentración y disminución. Yo creo que todavía esos síntomas son como esperables. Sí, Se sobresalta también, o sea que no ha llegado ni al mes, nos acaban de decir que hay que esperar un poco. Que los padres discutan frecuentemente, pues claro, eso sí es un factor importante a tener en cuenta, poder intervenir a esa familia para calmar, porque estamos diciendo que los adultos son los contenedores, ¿no? Y de todas maneras, mantiene contacto con amigos y disfruta de fútbol, pues es un factor protector importante. es importante, sí, sí. ¿Corresponde derivación inmediata a psiquiatra? Yo creo que a lo mejor no, que sí, a lo mejor hacerle un seguimiento y estar observando. eh, el educar a los padres aquí va a ser clave. Claro. Y tratar de favorecer que estos padres no discutan o que puedan hablar de manera más tranquila y que no discutan delante de los hijos. ¿M? Mm, sí. O que no ¿Sí? escuchen, porque algunos están en refugio y entonces también Sí, están con sí, otra sí, toda la familia. razón. Y cuando Ujú, están ahí es difícil, están todos. Sí. ya. Ayudarles con la gestión del estrés. Los que necesitan orientación son los padres, muy bien. Sí. Y ahora, no sé si alguien más quiere comentar algo de este caso. Marisol Ortiz, ¿quiere mencionar algo? ¿No? Ok. Profe, colega, yo quería consultar, bueno, ¿Ya? y comentar algo. En mi experiencia, en el ámbito de psicología de primeros auxilios psicológicos para niños, ¿Ya? en COVID a mí me tocó atender niños y ¿Ya? actualmente pues me tocó atender un caso. Yo soy de Mérida, mi nombre es Francis Torres, mucho gusto, profe, encantada, lo he escuchado Igual. desde que entré y excelente clase. Pero como Gracias. dijo la colega anterior, o sea, una cosa es todo el manual que uno estudia y otra es la realidad que uno vive en el momento de emergencia o en la situación de que llega el paciente o la familia, en el Sí. caso del momento del trauma, ¿no? En mi caso, pues yo no estoy en Caracas, pero sí he asistido a situaciones en las que llegan pacientes de emergencia en la Ujú. comunidad, en el ¿Ya? ambulatorio o en el consultorio, y bueno, en las diferentes instituciones a lo largo de todas las situaciones que hemos vivido en Venezuela. Y en el momento, hablando del caso, con respecto a los niños, en los colegios, pues tenemos niños que están afectados, o sea, y suele suceder que pasado el tiempo, como ha pasado estas semanas, los niños dibujan cosas, ¿no? ¿Ya? Y las maestras lo consultan con uno en la comunidad, mira, hay este casito, uno lo refiere como es de esperar, con los especialistas o los atiende dependiendo de las necesidades de esa familia. En mi Ujú. caso, como yo abordo psicoeducación en familia y hago intervenciones muchas veces en comunidades desde que me gradué, y parte de los primeros auxilios es esto, ha pasado que hay niños que sufren de mutismo selectivo, ¿Ya? ¿ok? Por el momento del trauma. Y un caso bastante interesante que me pasó recientemente es un niño que lloraba constantemente, pero la ¿Ya? mamá no pensaba que era algo normal por la situación de que se había mudado y todo esto, por todo lo, pasaron del edificio a una ¿Ya? casa. Entonces, que el niño cuando vio todo el lugar y vio había muchos juguetes, él quiso entrar pero con su mamá ¿Ya? y agarraba a la mamá y la apretaba fuertemente. Entonces, una vez que la mamá y yo empezamos a hablar, él siguió como más tenso y miraba todo y entró otro familiar. Mm. ¿Qué sucede? Que cuando el niño empezó a ver que estábamos hablando de otra cosa, la mamá y yo le dije, empecé a hablar de otra cosa y le empecé a escribir
es que no hablara en el momento del suceso porque el niño estaba presente, ella ya, quería hablar. Y eso es algo que no podemos manejar con el paciente que viene con el miedo, ¿no? Y la sí, situación por todo lo que ha vivido. Entonces, yo dije, bueno, vamos a esperar, calmémonos. Y el tiempo fue inmenso, o sea, no pasó lo que vamos hablando de 5 minutos, 15 minutos, 20, o sea, pasamos 2 horas en el ya, consultorio. Hasta que el niño empezó a jugar solo. ya, Y cuando menos lo esperamos, tenía un carrito, lo sacó de su bolso y lo puso sobre el escritorio. ya, Y al rato, el niño empezó a chocar los carros. Al rato empezó, no hablaba nada, solo ruido, 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 y luego dijo 2 palabras. Después dijo, mamá, listo, o sea, y empezó a hablar que quería ir al baño. ya, Y, o sea, fue mucho, mucho el tiempo. O sea, si hubiese esperado 25 minutos, yo en el momento diría, bueno, el niño no habla. ¿Sí? sí, Pero resulta que con todo el tiempo que pasó, el niño sí hablaba, pero estaba en un momento intenso, con desconocidos. O sea, lo que quiere decir esto es que los niños reaccionan a muchos factores externos como todos, pero de forma diferente al adulto. La mamá quería hablar del suceso, quería narrar toda la situación, quería, y lo había expuesto ante los otros, colegas de trabajo que quería era hablar de lo que sucedía, pero ella no se daba cuenta que el niño estaba presente ante las situaciones que ella narraba ante los otros adultos que lo seguía contando y contando. Entonces, hubo un momento en el que la enfermera, cuando se dio cuenta que el niño ya estaba como que en su zona de confort, yo salí y me quedé con la mamá afuera y le dije, usted puede venir conmigo, vamos a hablar a solas, no hablé de lo sucedido delante del niño, vamos a tratar de que él salga del abismo del dolor, mm, porque ella contaba situaciones muy pausadamente, sucedió esto, y, o sea, no narraba todo, sino me pasó esto, necesito hablar. Entonces, cada vez que entraba un empleado del lugar, o sea, ya volvía a hablar de algo grave delante del niño. Y obvio que el niño pues quedaba paralizado, en la emoción y sí, no hablaba nada. Entonces, el momento es que nosotros somos psicólogos, pero también somos humanos, y al darle juegos a los niños, al darle instrumentos, ellos pueden reflejar otras cosas que mm, nos pueden ayudar a también no actuar de una forma impulsiva o, mejor dicho, muy protocolar. Porque en el momento yo dije, ¿será que lo refiero a terapeuta de lenguaje? Sí, mm, mi reacción como profesional es, vamos a hacer tal cosa porque eso lo dice el manual. mm, Pero otra cosa es el laboratorio en la situación de psicología de emergencia y sobre todo cuando suceden cosas sociales que quizás no estén tan cerca de las familias, pero que ellos pueden reflejar de otra manera, a través del dibujo, después de eso, el niño estaba fuera en sala cantando. ya, O sea, ahí se reflejó toda su emoción, o sea, él sintió que estaba en calma. Y sí, entonces eso nos enseña y estaba sucediendo todo lo que estaba pasando socialmente, los niños están afectados, pero los papás muchas veces no tenemos la capacidad para educar esa situación, porque lamentablemente no todas las comunidades tenemos psicoeducación, ni tampoco tenemos esa, ahorita por ejemplo en lo que se habla del sismo, o sea, nosotros a pesar que estamos en una zona que constantemente hay sismos, muchas familias, o sea, no tienen manuales de contención como hacer primeros auxilios dentro, en ningún lado. O sea, mm, ¿qué hacemos en caso de que haya un sismo? ¿Qué le decimos a los hijos? Y claro, aquí tenemos un parque infantil que se llama el Museo de Ciencia y Tecnología, donde las ya, escuelas suelen llevar a los niños, y yo he asistido y asistí con mis hijos, donde te enseñan qué sucede y todo esto, pero no todo el mundo, y bueno, también sabemos todo lo que está viviendo la sociedad venezolana, no todas las familias tienen la capacidad de ir un domingo al parque, ¿sí? mm, Y llevarla a los muchachos o tener la educación para eso. Entonces, hay situaciones en las que humanamente tenemos que reaccionar de distinta manera a todo lo que hayamos estudiado o todos los doctorados que hayamos hecho, porque hay muchas cosas, muchas herramientas, sí es verdad, pero no todo funciona igual para todos los niños. En este caso, el niño no dibujó, no pintó más. Yo sí me senté en el piso, jugué carrito con él, hice otras actividades, pero también había un bebé ya, que vivió todos los sucesos, y al hablar de todo esto, quiero decir que
el lente óptico de cada ser humano en ese momento es distinto, ¿no? Ante los Ujú. sucesos de emergencia. Igual en COVID. En COVID, por ejemplo, me pasó que atendí muchas familias y llegaban tres, cuatro niños que estaban asustados y no tenían, ajá, en COVID no tenían, a pesar de que hubo muchas redes de información, pero como las familias estaban aisladas, teníamos varias cosas: confinamiento, situación económica, la pandemia, el virus. Entonces había una sobreinformación voraz. ¿Qué sucede? Que los niños llegaban asustados, hablando de monstruos, hablando de cosas, y los que trabajamos en sala, en situación de comunidad o en emergencia, pues teníamos que agarrar herramientas de cuentos, libros, muchas cosas pasaron allí. Pero cuando la situación de emergencia es que muchos niños lloraban porque, bueno, no podían ver a sus amigos, no podían hacer cosas que normalmente solían hacer. Y eso también tenía un duelo infantil. Entonces, hay situaciones que con los niños tenemos que trabajar muchísimas herramientas a ver cuál le queda y cuál Sí, puede acoplarse a eso. Y referir, pues cuando no tenemos las herramientas, por lo menos en mi caso, hay situaciones en las que cuando se trabaja con niños, yo refiero muchísimo a diferentes especialidades, porque tenemos casos de diferentes diversidad también, o sea, por lo menos TDAH, autismo, todas esas situaciones se ven en consulta en comunidad. Cuando atendemos emergencias, se ve en comunidad. Y muchos no estamos preparados o no tenemos herramientas en el momento de emergencia para atender esos casos. Entonces es importante también, o sea, eso, referir y atender con lo que tenemos en el momento. O sea, la situación es que todos los niños están afectados, eso tenemos una realidad y que esto va para largo, pero tenemos que, bueno, gracias a muchas herramientas y a todo esto que hemos aprendido y por lo menos en mi caso actualizado, porque yo vengo desde hace tiempo trabajando con un voluntariado y veo que los niños, o sea, es una cosa maravillosa para trabajar, hay mucho que hacer y es difícil a veces porque los papás no están preparados, ¿sí? Y es mucha la contención que necesitamos de diferentes especialidades. En el Bueno, caso de los niños, por lo menos los neuropediatras son muy necesarios y en el momento de emergencia, pues lo que sucede es que hay que muchas veces con las herramientas que tenemos improvisar situaciones porque no todo se basa en el manual de primeros auxilios psicológicos. Hay veces que me ha tocado cantar, me ha tocado bailar, me ha tocado tirarme en el piso, me ha tocado hablar de mascotas. O sea, quiero decir que hay cosas que hay que hacer porque los niños no todo es un libro, ¿sí? Y bueno, hay libros que te dicen, y de hecho hay muchos libros, pero hay que saber qué tipo de libros leer con ellos. Por lo menos en el caso del terremoto, como dijimos en algunos talleres que dictaron, revictimizar la situación a través del cuento me parece que es una de las situaciones que puede pasar cuando hablamos de sismo y terremoto con los niños. Entonces hay que ser muy prudentes en la lectura, hay que tener mucha prudencia en eso y porque podemos hacer que el niño viva otra vez la situación a través de esos cuentos, algunos cuentos que he leído por allí. Eh, bueno, eso era todo, profe. Muchas gracias. si no, gracias. Yo creo que es un buen ejemplo de que con los niños los PAP son distintos Sí, y señor. que cuando los papás están tranquilos, en general, los niños, niñas y adolescentes van a estar mejor. Y ahora, Muchas gracias. no a usted. El último caso clínico se llama No tiene sentido seguir y se trata del contexto de Valentina, 16 años, perdió a su abuela durante el terremoto, su familia fue trasladada a una vivienda de emergencia y debió cambiarse de colegio. Consulta 2 meses después con aislamiento progresivo, irritabilidad, conflictos familiares, abandonó actividades deportivas, pesadillas, evitación de lugares asociados al terremoto, consumo reciente de alcohol con amigos. Refiere, nada va a volver a ser como antes, a veces pienso que sería mejor no estar. Y los padres consideran que eso lo está llamando la atención. Entonces, ¿qué señales de alarma están presentes? ¿Qué aspectos deben evaluarse inmediatamente? ¿Cómo exploraría la ideación suicida? ¿Qué plan de seguridad y derivación implementaría?
Eh, entonces, no sé ¿Alguna si de las personas que tiene la mano levantada le gustaría darle respuesta a este caso? o alguien en el chat. En el chat también pueden. Eh, ya, bueno, aquí se mencionan algunas señales de alarma. Por ejemplo, señal de alarma, definitivamente el consumo de alcohol. ¿Ya? Em, Otra señal de alarma importante es esto de no querer seguir viviendo. ¿Ya? Que pienso que estaría mejor, a veces pienso que sería mejor no estar. En los adolescentes, la conducta suicida es una causa importante de muerte. Entonces, cuando se empiezan a mencionar estas ideas, habla de gravedad. Este es un caso que requiere ya de evaluación por especialista, en el que hay que establecer un plan de seguridad. La medida que ha disminuido más el suicidio en el mundo no son las atenciones con psiquiatras ni psicólogos, son efectivamente las medidas de seguridad. Y hay países de Latinoamérica en que, por ejemplo, se han restringido el acceso a venenos y las tasas de suicidio han disminuido. Entonces aquí sería importante establecer un plan de seguridad con la familia en el que quede muy claro a quién debe recurrir Valentina en caso de que estas ideas vuelvan y que tenga tratamiento y seguimiento por un equipo multidisciplinario. Eh, Bueno, y el tema de la familia, que la familia tampoco le está dando importancia a eso, entonces ahí también hay un aspecto importante a abordar, sí, buen creo punto. también. Sí, que los padres consideren que eso lo está llamando la atención, ¿ya? Em, y Hacerle psicoeducación a la familia. sí, va a ser Es clave. bastante importante que ellos entiendan de que no es un intento de llamar la atención, sino que en realidad le den la importancia a lo que está sucediendo ella. Y lo que decía usted, el plan de seguridad, pues es muy importante, ¿no? Que ella diga cuál es como su adulto de confianza, cuál es fortalecer sus redes de apoyo, establecerle rutinas, y que ella pueda, que en el caso de que vengan esos pensamientos, pues tener con quién hablar, de una vez dirigirse a esa persona y tener toda esa red y obviamente pues indagar más en esos pensamientos que tiene Valentina, si ella ya ha pensado el cómo, cuándo, si ha sido no solamente esos pensamientos de que no, de muerte o desesperanza, sino indagar más si ya ha tenido como esa intención. Y en Sí. dado caso de que tenga esa intención, pues bueno, en la casa, pues em, si es que ella ha pensado, no sé, hacer algo con algunas pastillas o algo así que hay, algo que se encuentre en casa, pues tratar de evitar de que ella no tenga contacto con eso dentro del hogar. Sí, ahí, como dice muy bien la colega, hay que objetivar el riesgo, qué tan grave es esta idea suicida. Entonces, acá Leonel también menciona que hay elementos para sospechar un estrés postraumático, la idea suicida, el consumo de alcohol, el aislamiento, los pensamientos negativos, la poca red de apoyo. Importante el plan de seguimiento, validar el malestar, psicoeducación, intervención familiar con padres, hablar abiertamente sus pensamientos. ¿Ya? Eh, ¿Sí? ¿Andrea? No, iba a comentar que también era importante que se trabajara con la parte en la que usted había mencionado anteriormente, que normalmente cuando, bueno, no normalmente, que en la parte de los adolescentes, cuando hay ideación suicida, tiene mucho que ver con un sufrimiento que están pasando en ese momento. ¿Qué elementos se mantienen y qué elementos hacen como que eso siga como que perpetuándose? ¿Y cuál es la actitud de los padres más allá de qué cosas más ha comentado y ellos han invalidado? Sí, sí. Como ven, a diferencia de los otros casos, este es un caso grave, que además es en una edad de riesgo, y claramente es importante aquí ya una intervención profesional que va más allá del PAP. ¿Mm? También tenía otra pregunta, que Diga. era del caso anterior.
De Ya. hecho, me llamó mucho la atención que mencionara cefalias y creo que dolores de estómago, Ujú. cuando en el caso clínico número 2. Más o Ya. menos, ¿qué recomendaría trabajar en ese aspecto? Porque si tiene cefalias, eso como que va aumentando el dolor. Sí. Imagino que tomará alguna pastilla o algo. Obviamente nosotros no recetamos, o al menos yo, al ser psicólogo, pero quería ver qué recomendaba en esta parte. Si, y también si con la parte muscular de Jacoxa, una cosa así, Sí. con fracturación muscular, la recomendaba para ese caso el trabajarlo, pues. Sí, yo creo que en este caso podrían ser muy útil cualquiera de los tres, pues, los ejercicios de respiración, los de Jacobson o el enraizamiento. Bueno, yo tengo el sesgo que soy médico, pues, entonces es probable que si yo veo a este niño que tiene un dolor de cabeza importante, a lo mejor le dejaría algo para el dolor de cabeza, paracetamol, eh, para disminuir el síntoma y buscando que esto no se vaya agravando. ¿Mm? En psicología entonces deberíamos referirlo a medicina general también, Sí, yo o a creo que, pediatría. o sea, yo creo que en general las intervenciones Tengo tu interdisciplinarias, cargado, bueno, ya te fue la luz, pero persona de todas maneras. multidisciplinarias son útiles. Por ejemplo, yo, como les contaba, trabajo en el equipo de urgencia y en el equipo de urgencia del hospital regional tenemos psicólogos, trabajador social y cuando a los pacientes los evaluamos en conjunto o cada uno por separado y compartimos las opiniones, generalmente podemos ayudar a esa persona de mejor forma y podemos tener decisiones clínicas más resguardadas igual. Porque cuando uno se enfrenta a pacientes con conducta suicida, uno a veces tiene muchos temores. Lo doy de alta, lo dejo hospitalizado. Cuando eso yo lo converso con mi equipo, me siento más seguro de la decisión. ¿Y qué pasa con el efecto de rebote de los medicamentos? Por lo menos en el caso de las pastillas para el dolor de cabeza. Si el dolor es constante y toma muchas pastillas, es probable que después, así tome pastillas, le cueste que el dolor se le quite. Sí, por eso hay que evaluarlo caso a caso. Y a veces cuando los dolores son muy intensos, uno deja los medicamentos por un tiempo acotado. ¿Mm? Por ejemplo, yo trabajo en el servicio de psiquiatría y como soy docente de la universidad, yo estoy con los pediatras. Entonces, ellos ven cosas que yo no me doy cuenta, que tienen que ver muchas veces con estas mismas cosas, con dolor abdominal, con constipación, y el poder Y trabajar con estos pacientes de manera integral favorece su recuperación. entiendo. Y en el caso del sueño, si un niño presenta también problemas de sueño, ¿Ya? ¿es recomendable que tome medicamentos? No. O sea, en general las No, guías clínicas hablan de que lo primero es una buena higiene del sueño. Lo que más ayuda entiendo. a un buen dormir es que yo me levante todos los días a la misma hora. Lo que más regula mi sueño es la hora en que yo me levante. Después de las 9, uno no debería tener acceso a pantallas, no comer nada muy pesado y tratar de evitar las siestas. El sueño más reparador es el de la noche. Y si es que llego a dormir siesta, que sea lo más breve posible. Entiendo. Bueno, esas eran mis dudas. Gracias. Aunque yo hablaba más en la parte del terremoto, del sismo, en los niños que tienen problemas de sueño, que no Ujú. duermen, pues, Sí, o sea, lo ideal es no fármacos, pero a veces cuando es algo muy grave, uno recurre a fármacos. Sí. entiendo. Bueno, muchísimas gracias por todo. No, a ti, Andrea. Gracias, doctor. Colegas, por favor, vamos a tratar de limitar el tiempo de las intervenciones y tratar de llevar como la actividad que estamos haciendo con el doctor para que él pueda continuar, ¿sí? Sí, ya Adelante. queda poquito en todo caso. Entonces, para como ir finalizando, vamos a hablar un poquito del autocuidado. Las personas que trabajamos en salud mental podemos tener lo que se llama fatiga por compasión, el estar expuesto al dolor de otras personas, nos puede generar fatiga, nos puede provocar incluso trauma, el burnout igual. Entonces no podemos cuidar a otros si estamos agotados y ahí es importante el autocuidado. El autocuidado es un concepto
que abarca muchas cosas. Lo importante en el autocuidado es que es una opción. Uno tiene que ser capaz de determinar qué cosas nos ayudan a estar bien. Y ahí el mejor ejemplo es la religión, que en general es un factor protector, pero hay personas que les puede hacer muy bien ir a misa, pero para otros puede que no les guste tanto. Entonces es importante que nosotros como profesionales de la salud sepamos qué cosas nos ayudan a estar bien, que comamos de manera sana, tratar de dormir bien, el hacer actividad física de manera regular, compartir con seres queridos es algo que ha demostrado que nos cuida de tener fatiga por compasión, trauma o burnout. Entonces, el mensaje final para llevarse es que la mayoría de los niños se va a recuperar, la familia es el principal factor protector, como dijeron varios y varias, más importante escuchar que el hablar, y la intervención precoz evita la cronificación, y el recuperar la rutina también es una intervención, y es una intervención muy relevante. Ya, este es mi correo del sergiocabrera@udec.cl. Además tengo Teams igual. Si tienen Teams me pueden contactar por ahí, como la forma súper rápida, porque lo tengo en mi celular y me llegaría el mensaje al tiro. Yo además soy docente de la Universidad de Concepción. Nosotros el próximo año vamos a hacer un diplomado en urgencias psiquiátricas y también vamos a hacer un diplomado en emergencias en salud mental, por si les interesa. Eh, Eso, pues, no sé si... Buenísimo, doctor Sergio, muchas gracias. Bueno, quedan como dos manos acá levantadas. ¿Ya? Si alguien más tiene preguntas, por favor, colóquela en el chat para yo leérsela al doctor. Vamos ahorita con Lili y luego con Aymara. Y entonces, si aparece alguna otra pregunta en el chat, pues la puedo realizar. De todas maneras, acá están el contacto del doctor. Como nos dijo ahorita, pues bueno, pueden escribirle y él podría responder cualquier duda puntual que ustedes tengan allí. ¿Sí? Entonces, Lili, ¿Se escucha? Sí, Lili, fuerte y Ah, claro. muchas gracias, doctor, por su compartir su entrega el día de hoy. ¿Ha tenido experiencia con el manejo del recurso de los cuentos en los niños y qué características, qué consideraciones deben de tenerse? Gracias. Bueno, nosotros ahora en el equipo psicotrauma estamos haciendo un cuento en relación a los incendios, y en general el cuento es una herramienta muy útil. Eh, sí hay que tener cuidado con el revictimizar, y que la idea es que previo a leérselo a los niños, que lo lea un adulto para tener esos cuidados. Y la idea es leerlos muchas veces en conjunto, que el adulto vaya leyendo y vaya explicando alguna situación y vaya viendo la respuesta de los niños. Y si en algún momento el cuento causa miedo o el niño no quiere continuar con ese cuento, parar. Pero es una herramienta útil. gracias, doctor. Aymara, Sí. Doctor Sergio, considerando el caso de Valentina, no sé si Ya, tiene la lámina por ahí, bueno, yo alcancé a apuntar algunas cositas. Eh, la edad de ella es de 16 años, ¿ya? sí. Entonces, usted mencionó que por la edad tanto por la edad de ella, adolescente de 16 años, y el consumo había tenido, ya que estoy tratando de ver aquí la lámina, consumo reciente de alcohol con amigos, además de los que ella expresa que nada va a volver a ser como antes y que piensa que sería mejor no estar, la edad más el abandono de actividades deportivas, o sea, todo lo que ella reúne. Usted dijo que lo correspondería hacer una derivación especializada, ¿sí? Sí. En este caso, mm, quería confirmarlo con usted. En este caso, debería ser con psiquiatra. ¿Usted recomendaría psiquiatra o psicólogo directamente? O sea, O psiquiatra, en este caso, por el riesgo, el bueno, factor de yo, riesgo. yo tengo el sesgo que soy psiquiatra, Ajá. pero eh,
yo creo que es importante una evaluación por un profesional de salud mental. Entonces, Correcto. Ya. yo creo que si se deriva a psiquiatra está bien, a psicólogo también, y si esta paciente Ujú, me llegara derivada y confirmo diagnóstico de depresión, o ujú. más probable es que yo la derive también con psicólogo. Sí, Sí, estamos hablando en contexto de terremoto, en sí, contexto de terremoto, y por todo el riesgo, si me preguntara a mí, yo diría que psiquiatra. sí, Sí, claro, y soy sí, psicólogo. sí, Entonces, preferiría como cuidar, ¿no? Proteger, quizás ir un paso un poco más adelante. Y si el psiquiatra recomienda entonces el acompañamiento también con psicoterapia, entonces hacer el trabajo doble. Pero en principio, una intervención de PAP podría ser entonces a psiquiatría. ¿Usted lo avalaría? sí, Ok, sí, lo hablaría, sí. ok, El, perfecto. bueno, acá en Chile, durante muchos años, los psiquiatras infantiles nos vemos poquitos. Ahora actualmente somos más, pero no sé cómo es la realidad de ustedes allá, si es Ujú. el acceso a psiquiatra es fácil o no es. Es más Acá fácil que durante en mucho Chile, es tiempo, más fácil que en Chile. sí, ya, acá Sí, durante muchos años, cuando yo quería ser psiquiatra, uno lo podía hacer en dos universidades. Ahora ya hay muchos más, pero sí, sí, ya. sí. Bueno, gracias. No, usted. Buenísimo, doctor. Hay tres preguntas. Una tiene que ver con dónde pueden encontrar la información del diplomado en urgencia mental, el que mencionó. Nosotros, a ver, en la página de la Universidad de Concepción, eh, eh, Perfecto. Educación Médica, a ver si la logro encontrar. Vale. Y mientras entonces le voy haciendo las otras dos preguntas que hicieron. La primera dice, estoy en el estado Miranda, Valles del Tuy, y se sintió muy fuerte, y los niños y adolescentes están afectados. Mi pregunta es, ese mes que dice el manual que pasa a ser el trastorno de estrés postraumático, ¿cuándo han sido las réplicas hace 15 días o seguimos hablando de estrés agudo? No, no entendí, de nuevo, perdón, que Ah, justo me la distraí. pregunta es que si en ese mes que dice el manual ya se pasa a ser trastorno de estrés postraumático cuando aún se siguen sintiendo réplicas desde hace 15 días o se sigue hablando de estrés agudo. O sea, desde una mirada categorial como DSM, si pasa el mes, uno puede hablar de trastorno por estrés postraumático. Antes del mes uno debería hablar de trastorno por estrés agudo. Ok, Sí, pero como acá se siguen presentando lo de las réplicas, entiendo que la pregunta va orientada hacia allá. O sea, sí. seguimos como en esto de la Estamos emergencia o ya pasamos a contar el mes. yo pasaría a contar el mes. Sí. Ok, perfecto. Y Silvana nos pregunta, me gustaría saber si han tenido experiencia al incluir a los perros de terapia allá. Yo no, pero tengo una colega que trabaja con eso, que es psicóloga. Eh, Ok, eh, Me dice que sí, que es como una muy buena intervención igual, ok, porque en general a los niños les gustan las mascotas. vale. Eh, Silvana pregunta que si le podría suministrar el contacto. Creo que de todas maneras, Silvana, con el contacto que dio el doctor, le puedes escribir por allí y que te lo pueda suministrar luego. Y por acá por el chat, el doctor acaba de colocar el enlace para que puedan ver lo del diplomado de urgencias médicas. Acá está. Y ahí lo compartió el doctor. Ajá, creo que hay una última pregunta y culminamos, doctor Sergio. Adelante, que no tiene el nombre. Soy yo, Diana. Primero, bueno, agradecer al doctor por la oportunidad y por todo el tema tan importante relacionado al tema de hoy de los niños y todo esto. Eh, Coloqué, me permití, con permiso de ustedes, pues también colocar un material que es para trabajar esto con niños con la condición del espectro autista o con algunos niños también pequeños, un material de una página web que es donde se habla de lo que poco sería la secuencia de lo que un terremoto
terremoto y cómo el niño puede ver esas imágenes como una especie de cuentito corto, porque han estado hablando de materiales, ¿no? Y hay una que es para anticiparse a futuro, para poder educar también en qué hacer en terremoto. Eso me parece que está muy bueno, porque es con imágenes, pues. Y la pregunta para el doctor, ya para finalizar, es si en el caso de condición de los niños, aparte de observar si hay algún cambio, ¿es suficiente o tendríamos que tener en cuenta algún otro aspecto? Condición de discapacidad, algún aspecto tendríamos que tener en cuenta, acciones, si hay cambios en su comportamiento o hay que hacer algo más. O sea, yo creo que la primera medida es observar y el ir preguntando cómo están, ¿ya? Y los, los niños por ejemplo, los niños con trastorno del espectro autista, en ellos puede ser más difícil. Entonces, porque dependiendo del grado de autismo, hay niños que sus dificultades en la interacción social pueden ser severas, algunos no hablan, entonces ahí va a ser clave la información que nos pueden aportar los padres. Sí. Por ejemplo, en, en urgencia, cuando nosotros atendemos a niños con trastorno del espectro autista, es muy importante la retroalimentación que nos dan los padres en relación a cambios de comportamiento, qué medidas ayuda a calmarlo o si notan algún cambio importante en su conducta. Sí. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Cuando el doctor Sergio me envíe entonces lo de la presentación y nosotros montemos el enlace en YouTube, entonces allí hacemos el link para que ustedes puedan obtener también la, la presentación que el doctor Sergio les comentó. Y bueno, cualquier otra información, el doctor dejó su contacto, le pueden escribir por allí. Muchas gracias por estar el día de hoy acá, doctor Sergio. Para nosotros fue un honor Entonces, contar con usted. Y bueno, cualquier inconveniente que tenga o cualquier requerimiento, por acá estoy a la orden. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde con el doctor José Ramírez, que vamos a trabajar terapia de aceptación y compromiso. ¿Sí? Feliz tarde, que tengan un buen domingo. Gracias. Feliz tarde, gracias, Susan. Saludos. Mm, Feliz día para todos. saludos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Susan, por De todo tu apoyo. nada. Gracias, Susan. Nos vemos. Sí, Susan, gracias. Gracias, Susan. Gracias, Muchísimas doctor. Gracias, gracias. Nos doctora. vemos. Pau, Feliz Gracias. tarde. Pau, si ya no, puedes yo darle Feliz despedir. las domingo. gracias a ustedes, pues, sí.